Los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien, prácticamente lo que tenemos ahí en pantalla es lo que Nabucodonosor había soñado y Daniel está explicando al rey lo que significaba ese sueño y le decía, mira, la cabeza de oro está simbolizando a Babilonia, pero luego surgiría otro poder, conquistaría Babilonia, sería Medo-Persia, el pecho y los brazos de plata, luego caería Medo-Persa. Y luego entonces subiría al poder el imperio griego con el vientre y los muslos de bronce. Y luego también este imperio griego caería y surgiría pues obviamente el imperio romano, que es las piernas de hierro. Y el imperio romano prácticamente es aquel imperio que más gobierna o que gobernó como esa potencia mundial dominando el mundo habitado, digamos, durante mucho tiempo, durante muchos años más. Así que desde el año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, reina prácticamente Roma, el Imperio Romano, y luego viene a los pies, es en el año 476 que cae el Imperio Romano Occidental, y en la caída de ese Imperio Romano Occidental surgen los pueblos de Europa, que fueron 10 pueblos bárbaros, pero entonces tres de ellos fueron destruidos en este aspecto. Así que en el tema de hoy, pues nos vamos a ubicar justamente en los pies, en el surgimiento de estos pueblos allá en Europa Occidental y cómo pues hasta el día de hoy pues nos mantenemos en estos, en este, digamos, en los pies como tal, ¿no? Vamos a mirar estos aspectos a tener en cuenta acerca de los pies de la imagen que señalan los 10 reinos que surgirían después de la caída del Imperio Romano. Entonces nos decía los textos que leímos, sería o será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Muy bien. Número 2, pues se mezclarán por medios de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces, en el punto uno y en el punto 2 es lo que nos vamos a centrar. Será un reino dividido y se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Así que las 10 tribus que contribuyeron a la caída de Roma son las que tenemos ahí en pantalla. Francia o los francos, los anglosajones a Inglaterra, visigodos a España, suevos, Portugal, los burgundios, Suiza, los lombardos, pues Italia, los alamanes, Alemania y respectivamente los vándalos, ostrogodos y érulos, que ellos fueron los que, valga la redundancia, fueron destruidos. Muy bien. Ahora, el texto nos decía, recordemos, será un reino dividido y se mezclarán por medio de alianzas humanas. Así que estas tribus serían divididas, pero también habría algo en ellas de la fuerza del hierro y se iban a mezclar por medio de alianzas humanas, pero no se iban a unir el uno con el otro según el texto que leímos. Para esa unificación, el factor clave para llevar a cabo esa unión tuvo que ver este rey Clodoveo I, el rey de los francos, porque este hombre en el año 496 se bautiza o se convierte al catolicismo y se bautiza con muchos de sus soldados, dice la historia, y el comentario bíblico pues nos presenta justamente esto y dice que este
pueblo que era un pueblo pagano, germánico, aceptaron el cristianismo católico romano. Y otro dato nos presenta que cuando este rey se bautiza, prácticamente se forma una alianza política y religiosa y se diferencia de las demás. Pero Clodoveo, según esta nota que tenemos acá, dice, al acercarnos al año 508, vemos que madura una crisis importante entre el catolicismo y las influencias paganas que todavía existen en el imperio. Hasta la conversión de Clodoveo, rey de los francos, en el año 496 después de Cristo, estos, como otras naciones de la Roma occidental, eran paganos. Pero después de ese acontecimiento fueron coronados de gran éxito los esfuerzos hechos para convertir idólatras al catolicismo. Se dice que la conversión de Clodoveo inicia la tendencia y la actitud que merecieron para el monarca francés los títulos de Cristianísima Majestad e Hijo Mayor de la Iglesia, así fue llamado este hombre, el rey Clodoveo, por la Iglesia Católica. Entre ese tiempo y 508, o sea, esto es después de Cristo, mediante alianzas, capitulaciones y conquistas, sometió Clodoveo las guarniciones romanas del oeste en la Bretaña o Armórica y también a los borgoñes o burgundios y a los visigodos. Así que Clodoveo fue la persona o con su país o con su tribu que hicieron esa unificación de los reinos germánicos o de las demás tribus germánicas que abrazarían pues la fe católica. Así que las alianzas humanas que harían estas tribus, según el texto que leímos de Daniel, entonces tenía como centro la religión, pero también la política y la economía, hermanos. Así quedaron aliados en ese tiempo, pues Francia, Inglaterra, España, Portugal, Suiza, Italia y Alemania. Estas tribus aceptaron la fe católica. Por lo tanto, tuvieron un mismo pensamiento, tanto político, tanto religioso como económico. Ahora, las tres tribus que no abrazaron la fe católica, ellos fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Ellos habían abrazado la fe arriana, que obviamente creían que Jesús era creado y demás asuntos, como hoy lo creen los testigos de Jehová. Prácticamente esa es la fe arriana. Así que ¿por qué fueron destruidos estos países? Obviamente fueron destruidos porque no se alinearon con el pensamiento político, religioso y económico de Roma. Por eso, país que no se alineaba con Roma, pues era destruido. Así era en ese tiempo y hoy es lo mismo, pero digamos en otros términos es lo mismo, porque en ese tiempo fueron raídos de la tierra y no se conoce prácticamente a estos pueblos, pero hoy simplemente se cumple de otra manera este mismo aspecto. Porque Roma religiosa no toleraba en ese momento otras creencias, otras religiones. Así que tras esta victoria que lo ejecutó Clodoveo y sus aliados, obviamente, quedó colocada las bases para el establecimiento del papado y Francia ayudó a fortalecer y a extender el catolicismo allá en su momento y también para establecer la supremacía papal y esto pues obviamente también ayudado por la Roma imperial oriental, porque la occidental fue la que cayó, pero la Roma imperial oriental pues todavía seguía en ese momento en pie. Ahora, vamos echando un vistazo pues al panorama político mundial y religioso de nuestros días. Hoy, en el 2026, ¿no está ocurriendo lo mismo, hermanos? Claro que sí. Nuestro continente, queridos hermanos, está siendo unido bajo una misma línea religiosa, bajo una misma línea política y económica. La historia se repite. Y recordemos el texto de Daniel que nos decía que en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Muchos políticos se convierten al cristianismo el día de hoy.
al estilo de Constantino. Constantino también aceptó el cristianismo. Clodoveo también aceptó el cristianismo, la fe católica, pues que en ese momento estaba. Y ahora comienza todo el mundo a convertirse al cristianismo el día de hoy. Se están unificando también. ¿Para qué? Con un solo propósito, establecer el camino al papado. Ahí tenemos a los diferentes presidentes, tanto allá de Estados Unidos, que está el presidente actual con una Biblia allí, y cómo en los varios discursos que ellos dan siempre están presentando temas religiosos, que la unidad, que para guardar a los cristianos y demás. Lo mismo ha sucedido en Argentina con el presidente Milei, lo mismo con el presidente allá de Ecuador, Daniel Noboa. Dice, calles de varias ciudades se llenan de imágenes de Noboa con declaración de la fe cristiana y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía una de las tantas vallas. Lo mismo el presidente de Chile, José Antonio Katz, él también promete defender los valores cristianos de la iglesia evangélica y dice que apoya a la ministra cristiana que está priorizando la Biblia, y también Keiko Fujimori, que fue elegida pues recientemente en Perú. Dice, empecé a leer la Biblia y me acerqué muchísimo a Dios. Y también el presidente pues que quedó electo para este periodo 2026-2030, Abelardo de la Espriella, acá en Colombia, también orando, lo vemos allí, visitó diferentes iglesias y demás. ¿A qué se debe todas estas conversiones? ¿A qué se debe todas estas aceptaciones aparentemente del evangelio, del cristianismo? Pero aquí debemos hacer una comparación muy interesante, porque Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, ¿se convirtió verdaderamente al verdadero evangelio? Clodoveo, cuando se bautizó en la fe católica, ¿verdaderamente se convirtió al verdadero evangelio? ¿A cuál evangelio están estas personas que tenemos en pantalla convertidos? ¿Al verdadero evangelio? ¿A los principios reales que revelan verdaderamente la palabra de Dios? ¿O a cuál doctrinas ellos están entonces convirtiéndose? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, aquí tenemos algo interesante y es el cumplimiento de que estos tres espíritus inmundos, a manera de ranas, están haciendo su obra de unificación. Recordemos que estos tres espíritus a manera de ranas son el espiritismo, el catolicismo y también el protestantismo apóstata. Y dice que estos tres espíritus van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo estamos viendo el cumplimiento. Han ido ya estos tres espíritus inmundos a manera de ranas a los reyes de la tierra. Lo están haciendo, lo están logrando, se están unificando. Ahora, en el tiempo cuando cayó el Imperio Romano, la tribu que empezó la unificación para que se dé o se abra el camino hacia el establecimiento del papado fue Francia, con la cabeza Clodoveo I, rey de los francos. Ahora, el país que hoy en día está unificando a todos los países del mundo bajo una sola línea de pensamiento es Estados Unidos de Norteamérica. Y Estados Unidos en Norteamérica está en todo lado sus bases militares, está peleando con todos los países prácticamente, uniéndolos bajo una sola línea de pensamiento. ¿Por qué tantas guerras, hermanos? No son guerras caprichosas, no son guerras porque sí, son guerras porque se está dando la unificación para allanar el camino a la bestia de Apocalipsis 13. ¿Con quién está Estados Unidos haciendo esto? ¿Cómo lo está haciendo? Vamos a mirar todo esto. Ahora,
El medio de unión entre Estados Unidos y Roma en la actualidad para el establecimiento del papado es la religión católica y obviamente el protestantismo caído. Recordemos que la parte de la religión católica pues domina allá en Europa y acá en la parte del protestantismo en este continente de América. Bueno. Así que vamos a mirar cómo Estados Unidos está peleando para Roma, allanando el camino para el establecimiento del papado al poder como en la antigüedad por medio pues del protestantismo caído. Y para ello tenemos que mirar esta parte del surgimiento del protestantismo y obviamente surge el protestantismo con Martín Lutero en el siglo XVI y los otros reformadores de su tiempo, los cuales habían dado la Biblia al pueblo, los cuales estaban revelando aquellas falsas doctrinas que Roma había colocado. Y prácticamente hubo una división bastante fuerte en ese siglo XVI. La iglesia tradicional prácticamente fue partida y surgieron entonces los reformadores y Dios avalaba la obra de estos pioneros reformadores. Pero esa luz que ellos tuvieron y la predicaron y la expandieron por diferentes naciones. Y miramos Conflicto de los Siglos, el capítulo, desde los capítulos 6 7 8 9 10 11 12 toda la extensión del evangelio que hubo a través de los reformadores, cómo se fue extendiendo grandemente y Dios obraba por medio de sus hijos en su momento. Pero, ¿qué pasó con este protestantismo luego que surgieron diferentes iglesias como metodistas, luteranos, bautistas, ortodoxos y demás iglesias que fueron surgiendo? Para 1844 estas iglesias habían apostatado. Ya no tenían la fe, digamos, una fe pura. Sus doctrinas habían sido entonces tergiversadas, comenzaron a surgir doctrinas erróneas similares a las de las que habían aprendido en la Roma, como el rapto secreto, como el milenio de paz y todos estos asuntos, como la inmortalidad del alma y demás asuntos de estas doctrinas. Y para 1844 todo esto está así el panorama y Dios envía luz por medio de sus fieles que tenían diferentes de esas iglesias y les da a conocer que la segunda venida de Cristo está cerca, les da a conocer acerca del mensaje del juicio, les da a conocer acerca de la verdad del sábado, de la verdad del santuario, pero estas iglesias, hermanos, no aceptaron ese mensaje. Así que en esta iglesias protestantes se aplica el texto de Tesalonicenses capítulo 2 del 7 al 12, pero solo voy a leer por el tiempo, pues solo voy a leer el verso, el verso 10 y el 11 para que nos demos cuenta que se aplica a este pueblo que no aceptó esa luz que Dios les envió. Nos dice la palabra de Dios, el verso 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad, eso está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, perdón, y con todo engaño de iniquidad, el verso 10 para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, esto pasó en 1844, cuando la luz de la verdad llegó al seno de esas iglesias y ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios, el 11, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, esto se aplicó literalmente a esas iglesias que no aceptaron la luz de Dios. Pero también se aplicaba o se les aplicó Apocalipsis capítulo 14, verso 8 que conocemos, en donde se nos presenta la caída de Babilonia y dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, este mensaje fue aplicado a las iglesias protestantes de Estados Unidos en 1844.
Y posteriormente, Apocalipsis 18, de 2 al 4, se nos presenta el mismo mensaje de Apocalipsis 14, 8, pero con un, digamos, con una adición doble. Vamos a mirar cuál es esa adición doble. Dice, y clamó a gran voz o con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda hable inmunda y aborrecible. Esa es la adición. Esto no estaba en Apocalipsis 14:8. Solo ha caído Babilonia, pero acá sí se ha hecho albergue de toda ave inmunda, habitación de demonios, de guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y sigue diciendo el 4, otra adición que es: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Entonces es el llamamiento, pues, que se presentará bajo la lluvia tardía. Así que esta es la línea del protestantismo. Han desechado la verdad. Otro espíritu, vamos a decir a manera de rana, está guiando al protestantismo caído, porque no aceptó la verdad de Dios. Ahora, bajo este pensamiento que estamos, vámonos a la década de 1960. En la década de 1960, en la parte política, está surgiendo con auge el comunismo. ¿Y por qué esto es importante? Es importante, hermanos, porque Estados Unidos se da cuenta que esto está ocurriendo en Latinoamérica, entonces manda a un observador que se llamó en ese momento Nelson Rockefeller, era un alcalde de Estados Unidos. Entonces él mira y cómo hay que derrocar al comunismo. Entonces el plan que ellos ejecutan es enviar misioneros a Sudamérica entrenados con la doctrina protestante, nacionalista y sionista. Recordemos que otro espíritu estaba dominando ahora al protestantismo. Así que Latinoamérica es inundada con esta doctrina, hermanos. Y vamos a mirar algunas notas. Por ejemplo, lo que nos dice acá. En América Latina hay aproximadamente 160 millones de cristianos protestantes o evangélicos, lo que representa alrededor del 27% de la población actual de la región. 160 millones de cristianos en América Latina. Si a estos 60 millones de cristianos protestantes le unimos la parte católica, nos dará un total de 582 millones entre cristianos y católicos. Ahora, si el asunto es, digamos, cómo es que se han extendido tanto, cómo es que se han multiplicado, por qué el avance de tanta violencia, por qué el aumento de la inseguridad, de la criminalidad, el aumento de tanta inseguridad por todos lados, si tenemos prácticamente 582 millones de personas que aman a Jesús supuestamente, que aman la Biblia, que aman la palabra de Dios. ¿No les parece raro qué espíritu está guiando todo esto? Así que, ¿cómo es que se han multiplicado tanto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Quién está detrás de todas esas oleadas de cristianos evangélicos? Seguimos leyendo. El protestantismo evangélico llegó a América Latina en distintas oleadas. Empezó a partir del siglo XIX, principalmente a través de misioneros de Estados Unidos. ¿Quién, a ver, quién sufragaba los gastos de estos misioneros que fueron enviados de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos. Ellos sufragaban los gastos, por eso venían en avionetas, venían con canales de televisión, de radio y demás. Pero ¿qué doctrina estaban enseñando, hermanos? Ya sabemos, no la verdadera doctrina, queridos hermanos. Los objetivos principales fueron evangelizar a la población. Obviamente dentro de ellos hay fieles, no vamos a decir otra cosa, claro que hay fieles también, por eso el llamado, salí de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que estos eran los objetivos. Otro, promover la modernización. Aquí tiene que ver con radio y televisión y demás fuentes de estas. Impulsar la educación laica y durante la Guerra Fría contener el avance del comunismo. Esto fue así. Entonces, estos eran prácticamente los objetivos de cómo llegó
el evangelio protestante a América Latina. Así que nos dice, el legado de este periodo se observa en la amplia influencia política del evangelicalismo en países como Brasil, Costa Rica y Colombia, donde estas comunidades operan como bloques electorales de corte conservador. Así que miren el asunto. Estas iglesias protestantes han sido establecidas en Latinoamérica con el propósito de colocar gobiernos alineados con Estados Unidos e Israel. Así que este evangelio que recibieron muchísima gente no fue con el objetivo de llevar almas a Cristo, hermanos. No con el propósito de sanar, de restaurar, de vendar heridas del alma o de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo o con el propósito de la redención para que reciban el sello de Dios. No, Señor, no fue con eso. Aquí hay una aplicación para nosotros. ¿Iremos entonces a escuchar sus signos, sus predicaciones después de esta luz que el Señor nos está dando? Mire qué interesante. Por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y necesitamos investigar todos estos asuntos porque a veces hemos caído, hemos entrado también a escuchar estos himnos, obviamente no todos, claro que sí, hay que aclarar eso también. Así que Estados Unidos, junto con el mundo evangélico, están ayudando al establecimiento del papado y todos los acontecimientos políticos que se han dado en América Latina en estos 2 o 3 últimos años son movimientos enfocados a establecer el camino del papado. No son movimientos caprichosos, hermanos. Son movimientos bien planeados y direccionados a ese objetivo. Acontecimientos que se han desarrollado, que se están desarrollando y que nosotros quizás no nos estamos dando cuenta que el mundo casi está unido en un solo pensamiento político, religioso y económico. Que Dios nos ayude, hermanos. Ahora, al echar una mirada en Latinoamérica, encontramos que tanto Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela están a las órdenes de Estados Unidos. Los países que faltan son Brasil, México y Canadá. Así es la cosa, para que quede unificada América como tal bajo un solo pensamiento. Ahora, Brasil entraría a las elecciones presidenciales este 4 de octubre del presente año. Y si van a segunda vuelta, pues el asunto es aquí que si Brasil no se alinea con las políticas de Estados Unidos, el presidente que esté allí electo, pues tiene que ser derrocado, como lo hicieron a Maduro, por ejemplo. Esto es así, tiene que quedar un presidente alineado con las políticas de Roma, alineado con las políticas de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces eso nos presenta la historia, porque así fue en la antigüedad. ¿Qué pasó con Clodoveo y demás? Esos países se alinearon y los que no se alinearon, ¿qué pasó? Fueron derribados. Ahora, México entrará a elecciones para el próximo año. Y también Estados Unidos no es que tenga buena relación con México, ni con Canadá, ni con Brasil en este momento. Estas son, digamos, el panorama político y cómo estos están utilizando justamente la parte electoral para hacer estos cambios, hermanos. Bueno, esto es así. Ahora, en Europa, hermanos, ¿cuántos países están ya aliados con Estados Unidos? Bueno, hay unos poquitos, pero Estados Unidos dice que los mayores amenazas para ellos, para esta unificación, es el país de Rusia, es China, es Corea del Norte y es Irán. Pero se está manteniendo una guerra con Rusia. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué no ha caído Rusia todavía? ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? Porque el asunto es cambiar de presidente en Rusia para que se alinee con los pensamientos de Roma o con los pensamientos de Estados Unidos. Ese es el asunto. Ahora, Rusia no ha caído, hermanos, porque le ayuda económicamente a China. China le ayuda económicamente en la guerra a Rusia y Corea del Norte le ayuda con tropas y también Irán le ayuda con la parte bélica, con la parte de lo que tiene que ver con armamento, misiles y demás.
Y también está el país de Bielorrusia, que le ayuda también a Rusia, que es el que planifica las estrategias de guerra en los campos que van a atacar, es Bielorrusia. Así que aquí hay un asunto que tenemos que identificar y que lo vemos. Ahora, con la unión que ya tenemos acá en América Latina, de los países que están aliados ya con Estados Unidos, hay un punto a resaltar muy interesante, porque el presidente de Estados Unidos dijo lo siguiente, hablando de Venezuela. Dijo, desde que comenzamos a extraer el petróleo de Venezuela, hemos pagado la guerra con Irán 5 veces. Así que aparte de la unificación que están haciendo, necesitan los recursos naturales de los diferentes países y también tropas necesitan para conquistar a las demás naciones que todavía no se han alineado. Por ejemplo, para conquistar a Rusia, que están ahí manteniendo, ¿acaso no han ido soldados de tantos países a Ucrania y les ofrecen pagar tanto, pero no les ha sido pagado? Hay testimonios varios de esos. Entonces, esto es el asunto. Por eso necesitan que todos los países también, pues obviamente les aporten económicamente con los recursos y demás. Esa es una de las estrategias para debilitar a estas potencias, obviamente. Ahora, esta unificación también entre algunos países se llama también el escudo de las Américas y el escudo de las Américas tiene dos objetivos. O bueno, tiene más objetivos, pero dentro de los dos principales es detener el comercio que tiene China con el continente acá en Latinoamérica o en América como tal. O sea, bloquear totalmente el comercio de China, que no entre nada de China al continente americano. Ese es el escudo de las Américas. ¿Por qué entonces quieren debilitar a China económicamente? Obviamente, porque ella ayuda económicamente a Rusia, obviamente. Así que si tú le debilitas a alguien, pues ¿cómo te va a ayudar? Entonces Rusia tiene que caer tarde o temprano, tienen que sacar al presidente ¿de qué? De Rusia. Esto es lo que nos está indicando la profecía. Así que ellos necesitan todos estos asuntos, hermanos. Y el otro punto del escudo de las Américas es combatir el terrorismo. Muy bien, este asunto de combatir el terrorismo es muy interesante porque se supone que vienen combatiendo el terrorismo como desde el año que cayeron las Torres Gemelas. Y resulta que han pasado tanto tiempo y no han logrado combatir el terrorismo. ¿Por qué sigue creciendo el terrorismo? ¿Qué está pasando? ¿Será que están combatiendo otros objetivos y no verdaderos terroristas? Es la pregunta que puede quedar en el aire. Entonces, queridos hermanos, casi todos los gobiernos del mundo, queridos, están aliados ya con Estados Unidos bajo un mismo pensamiento religioso y político. Así ocurrió en los días de Clodoveo. Y el papado surgió cuando todas estas tribus aceptaron la fe católica y el texto nos decía, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. ¿Se mezclaron? Sí. ¿Lo mismo está pasando el día de hoy? Sí. Y aquí viene el asunto. ¿Por qué Dios nos está mostrando esto, hermanos? Estamos a nada, hermanos, para que el camino a la supremacía papal quede allanado, queridos. Dios nos está mostrando esto para que nos preparemos juntos con nuestra familia, hermanos, para el encuentro con el Señor. Nos está mostrando esto para que nos demos cuenta que el tiempo de gracia se está acabando, que el tiempo se acaba, hermanos. No tenemos más tiempo aquí en este mundo y debemos prepararnos con alegría porque el Señor viene, hermanos. Tenemos que prepararnos con nuestras familias para que recibamos el sello de Dios. Tenemos que prepararnos, hermanos, porque el Señor va a derramar la lluvia tardía, hermanos, para que tengamos aceite en nuestras lámparas y para que no durmamos más pensando que tenemos por delante mucho tiempo y que todavía las cosas están lejos y que así han permanecido desde que mi abuelita era niña. Dios nos está mostrando estas cosas a través de su palabra para que dejemos la indiferencia y despertemos y prediquemos el mensaje de salvación antes que sea demasiado tarde, hermanos.
Vamos a leer Apocalipsis 7, del 1 al 4, donde nos presenta lo que están haciendo los ángeles de Dios en este momento. Nos dice así. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra. Qué maravillosa labor, qué gracia, qué bondad de Dios, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El Señor había dado una orden que detenían todavía estos ángeles los vientos para que no sople todavía viento alguno hasta que hayamos sellado en las frentes, dice el Señor, a los siervos de nuestro Dios. Así que, hermanos, los ángeles han estado entonces o están sosteniendo los vientos hasta que tú y yo seamos sellados en la frente, queridos. ¿Acaso estamos ignorando esto, hermanos? ¿Acaso estamos perdiendo de vista que el tiempo de gracia se está terminando? ¿Y cómo están nuestras familias? ¿Quién les está adoctrinando a ellas? ¿Estamos acaso distraídos en los asuntos de este mundo mientras el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra? Por la misericordia de Dios, queridos hermanos, no ha permitido que todos los países del globo todavía se unan, queridos. Porque Cristo está diciendo en el lugar santísimo: mi sangre, Padre, mi sangre. Porque ve que su pueblo todavía no está sellado, no estamos preparados todavía para el sello de Dios, queridos hermanos. ¿Seguiremos siendo indiferentes ante esto? En el mundo prácticamente, en el mundo religioso, ya casi todo el mundo está unido. Ya falta poco, queridos hermanos, para que todo el mundo vaya en pos de la bestia. ¿No despertaremos de nuestro sueño? ¿No saldremos de nuestro letargo? ¿Está ya nuestro carácter reflejando el carácter de Cristo para que su sello divino sea puesto sobre nuestras frentes? ¿Estamos trabajando en esto con fidelidad? ¿Son nuestras oraciones fervientes? ¿Hemos vencido ya todas las tentaciones? ¿Somos fieles a la reforma pro salud o estamos pensando que todavía nos queda mucho tiempo? Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que Dios bendiga esta palabra y a cada una de las familias en esta hora. Son mis deseos en Cristo Jesús. Amén.